un poquito y bajar el tono cuando hablamos algo, porque la sala de Reiki la tenemos aquí. Bien, pues le daremos más. ¿Hablo más fuerte? Hablo más fuerte, ¿vale? Buenos días y gracias por estar aquí. Y el favor que os pedía es porque como la sala de aquí detrás de mí es la de Reiki y están dando Reiki, está llena, pues que se relajen un poquito, ¿vale? Porque si no es demasiado barullo para los que están ahí quietos. Los que tienen práctica desconectan, pero los que no pueden, pues les cuesta más, ¿vale? Bueno, gracias por estar aquí. Y como hace ya 3 años, pues estamos de nuevo. Y nada, presentaros, pues, para los que no tengáis la información o algo, pues os diría que después de la charla de Vicent Guillén tenéis el Reiki que está aquí a salir a la derecha todo el día, hasta casi las 7 de la tarde. Tenéis en la sala del gimnasio, pues a las 12:45 tenéis la clase de Qigong por Mar Estada. Después tenéis la de yoga, ¿vale? Cuando finalice esa. Y al mediodía, pues para comer un espacio de tranquilidad, pero seguirá en la sala de Reiki, dando incluso mediodía el Reiki. Luego a las 5 tendréis la clase de Tai Chi y después a las 6 tenéis en el gimnasio también la meditación. Espero que disfrutéis de todo, pero quería informaros también de que por favor cuando salgáis, como hay una picaeta ahí afuera, hay vasitos, pues los que por ejemplo se quedan a las clases, incluso que se queden por aquí todo el día, que se pongan por favor en el vaso el nombre. Evitaremos pues menos contaminación y que no tengáis que coger otro vaso, que lo llevéis con vosotros. Tenéis 2 aseos aquí a la salida a la izquierda y otros 2 al final a la izquierda. Y nada, pues qué deciros, pues creo que no se me olvida nada más. La asociación altruista, que somos nosotros, somos los que organizamos todo esto. Elaboramos pues el pintar piedras y todo, precisamente pues por recaudar algo para que nos ayude a suplir los gastos de todo el año. ¿Por qué? Pues porque no tenemos cuotas, no hacemos ni cuotas ni cobramos de nada. Quiere decir que es el único ingreso que nosotros podemos tener y que me encantaría pues que os acordarais de nosotros y de coger una piedra, una hoja, una cajita, lo que queráis, y un donativo. Será de agradecer y muchas gracias por estar aquí. Y ahora ya os paso con Vicent Guillén, que vamos, es el jefe de aquí mismamente, ¿vale? Y os va a deleitar con esta charla y os va a abrir los corazones un poquito, ¿vale? Aunque ya los tenemos, pero ahora los tendremos más. Gracias. Hola, buenos días. Gracias por haber venido. Agradecerle a Celia pues, que me haya invitado nuevamente al Día del Reiki para dar una charla, en general a toda la asociación altruista de Reiki. Y pues espero que la charla os resulte interesante. Intentaré no hacerla muy larga para que dé tiempo a hacer preguntas, porque pues muchos ya conocéis lo que voy a decir, ¿no? Porque yo soy muy repetitivo, siempre más o menos cuento lo mismo, aunque siempre intento pues darle algún matiz nuevo, ¿no? La charla de hoy se titula Amor, evolución y sentido de la vida, y pues trata sobre el sentido de la vida, ¿no? Creo que es el deseo de todo ser humano encontrarle un sentido a la vida, y lamentablemente después de haber pasado miles de años desde que están los seres humanos, bueno, miles, yo diría millones, pero bueno, vamos a poner miles de años de evolución del ser humano en la Tierra, pues parece que todavía no hemos encontrado una respuesta a esta pregunta, ¿no? ¿Cuál es el sentido de la vida? Y yo creo que eso es debido a que, pues, entre las concepciones materialistas de la vida
que niegan la existencia del alma, y las religiones mayoritarias que niegan la existencia de la reencarnación, pues nos han quitado los dos pilares fundamentales de cuál es el sentido de la vida, ¿no? Entonces vamos a profundizar en eso, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿Por qué existimos? ¿Qué hacemos en el mundo? ¿Hemos venido a hacer algo en particular? ¿Tienen nuestras vidas un sentido? Yo soy de la opinión de que sí. Y luego pues hablaremos de cuál es ese sentido, ¿no? ¿Por qué nacemos? ¿Por qué nos morimos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Hay vida antes de la vida? ¿Hay vida después de la muerte? Yo creo que todos en algún momento nos hemos hecho esas preguntas, ¿no? La mayoría pues lo dejan, intentan responderlas, pero si no encuentran una respuesta, pues lo dejan para otro día, ¿no? Porque como estamos tan ocupados en el día a día, ¿no? De pues, trabajar, pagar la hipoteca, ese tipo de cosas, ¿no? Pues parece como que nunca le encontramos un tiempo, ¿no? a meditar sobre el sentido de la vida, ¿no? Hasta que pasan cosas, pues, que nos lo ponen otra vez de nuevo de frente, ¿no? Por ejemplo, cuando se muere un ser querido, y si es joven, pues todavía más, ¿no? O cuando se atraviesa una enfermedad grave que nos puede causar la muerte, ¿no? Entonces ya no podemos dejar el buscar respuestas para otro día porque ya lo tenemos enfrente, ¿no? Sobre todo el tema de qué va a pasar cuando me muera o cuando se muera este ser querido que tanto amo. Esa es otra de las preguntas que tenemos, ¿no? Porque hay personas que viven muchos años, se mueren ancianas, mientras que otras viven poco tiempo, ¿no? Gente que muere joven, niños que mueren a una temprana edad, incluso niños que nacen muertos, ¿no? ¿Depende de algo esto? ¿Es cuestión de buena o mala suerte? ¿O qué pasa con las personas que nacen con una enfermedad congénita, ¿no? Todos esperamos pues que nuestros hijos nazcan sanos, y cuando nacen con una enfermedad congénita es que como que se nos viene el mundo encima, ¿no? Y no entendemos por qué a mí, por qué a nosotros, por qué a mi hijo y no al de otra persona, ¿no? ¿Es cuestión de buena o mala suerte o hay algo que lo determina? Si nos fijamos bien, el hecho de nacer en un lugar u otro del mundo, en una familia u otra, pues determina mucho cómo va a ser nuestra vida, si va a ser una vida feliz o una vida de sufrimiento, ¿no? Por ejemplo, un niño que nace en un lugar donde hay una guerra, o donde se pasa hambre, o en una familia que no lo quiere, pues seguramente va a tener una vida difícil y corta. Mientras pues que hay otros niños que nacen en otros lugares del mundo, en una familia que los quiere, pues un lugar donde hay paz, donde hay prosperidad, pues va a tener una vida mucho mejor, ¿no? Entonces, si este fuera el principio de la vida, llegaríamos a la conclusión de que la vida es injusta, ¿no? Porque parece favorecer a unas personas y perjudicar a otras. En general, vemos que cada día están pasando cosas horribles en el mundo, ¿no? Tanto a nivel individual como colectivo. Violaciones, asesinatos, suicidios, guerras, genocidios, y parece que son cosas que no van a tener un final, ¿no? Que han pasado, siguen pasando y parece que van a seguir pasando durante bastante tiempo, ¿no? Muchas personas se basan en ese tipo de cosas para argumentar su ateísmo, ¿no? Dicen, si existiera un Dios y fuera totalmente bondadoso y todopoderoso, intervendría de alguna manera para arreglar los males del mundo. Y como eso no ocurre, pues entonces llegan a la conclusión de que no existe, ¿no? ¿Por qué existe la maldad en el mundo? ¿Tiene algún sentido? Si hay un Dios, ¿por qué no interviene para arreglar los males del mundo? Otra pregunta que nos podemos hacer: ¿cómo se puede llegar a ser feliz? ¿No? Yo creo que la felicidad es el mayor anhelo del ser humano, ¿no? El conseguir ser feliz. Pero si nos miramos cómo está la gente, cómo está el mundo, pues nos daremos cuenta de que la mayoría de personas no llegan a ser felices. De hecho, hoy en día parece que el grado de infelicidad haya aumentado, ¿no? Hay mucha gente que sufre, que está en depresión, que es desgraciada en la vida, que quiere quitarse la vida. Los suicidios cada vez
son mayores, o sea, hay más número de gente que se suicida, la sociedad está enferma emocionalmente y pues parece eso, que no sepamos encontrar cuál es el camino de la felicidad, ¿no? ¿Cómo se puede encontrar ese camino? ¿Existe la felicidad? ¿Cómo se puede llegar a ser feliz? Habrá personas que habrán conseguido ser felices. Para mí eso tiene mucho que ver con el haber sentido amor, ¿no? Pero incluso habiendo tenido personas a las que amamos y que nos han querido, pues llega un momento en que o se van a morir ellas o nos vamos a morir nosotros. Entonces parece que todavía la vida sea más injusta, ¿no? Porque habiendo podido disfrutar de un poco de felicidad, parece que esa felicidad tenga siempre una fecha de caducidad, ¿no? Que parece que sea el momento de la muerte, ¿no? Todas estas cuestiones sin aparente respuesta hacen que la mayoría de personas tenga la sensación de que la vida es muy injusta, porque está llena de mucho sufrimiento al cual no le encontramos un sentido, ¿no? ¿Por qué la vida es tan injusta? ¿Por qué pasamos por tantos momentos de sufrimiento, ¿no? ¿Por qué tantas circunstancias que hacen padecer al ser humano? La pregunta sería, ¿existe una respuesta a estas preguntas? Y si existe, ¿cómo se puede acceder a ella? A mí en mi búsqueda personal de respuestas me han ayudado mucho los testimonios personales, los que yo he podido vivir en primera persona y los que he conocido de otras personas. Me gustaría que pudiéramos hablar un poco de esos testimonios, ¿no? Por ejemplo, de las personas que han atravesado el umbral de la muerte y han sido reanimadas, que ya veréis que hay más de las que pensamos. Las personas moribundas, las que afirman recordar vidas pasadas y las que afirman haber contactado con seres que ya han fallecido. Vamos a repasar un poco cada una de esas experiencias. Por ejemplo, de las personas que han sido reanimadas después de estar clínicamente muertas. La muerte clínica sería el estado en el que una persona pues deja de respirar, su corazón se para y su cerebro deja de funcionar. Lo normal es que esto sea la muerte definitiva. Sin embargo, hoy en día, gracias a las técnicas de reanimación que existen, pues ha sido posible pues, revertir, por ejemplo, el caso de personas que han tenido un infarto de miocardio y pues son reanimadas con el uso de desfibriladores y vuelven a la vida, ¿no? Pues muchas de esas personas, después de tener un episodio de este estilo, cuentan una experiencia que sucedió en ese momento en el que su cuerpo estaba muerto. Y esa experiencia es tan parecida de unas personas a otras que podemos incluso pues, establecer una serie de etapas comunes en esa experiencia, que es denominada experiencia cercana a la muerte. Lo primero que esas personas experimentan es la separación del cuerpo. Ellos sienten que se separan del cuerpo. Una vez fuera del cuerpo, experimentan una especie de viaje, como si fuera a través de un túnel. Al final llegan a un lugar que describen como un lugar de mucha paz, mucha luz, un lugar donde se sienten maravillosamente y del cual no se querrían ir. Y en ese lugar suelen tener un encuentro, bien con seres queridos que ya han fallecido, o bien con seres que ellos reconocen como sus guías. Y en ese encuentro se les dice que todavía no ha llegado su hora y que se tienen que volver al cuerpo. Y es entonces cuando súbitamente regresan al cuerpo y recuperan las constantes vitales, continúan con su vida. Pero a partir de entonces su vida ha cambiado para siempre. ¿En qué ha cambiado? Primero, dejan de tenerle miedo a la muerte, porque han echado un vistazo y lo que han visto tiene buena pinta. Por lo tanto, no hace falta asustarse. Segunda cosa que cambia, experimentan normalmente un cambio de valores. Pasan de ser personas que normalmente están muy pendientes de los problemas de la vida a nivel material y empiezan a valorar más lo emocional, el desarrollo de los sentimientos, el cuidado de las relaciones. Muchos investigadores se han dedicado a estudiar este tipo de experiencias a partir de los años 70 sobre todo. Por ejemplo, el doctor Raymond Moody, psiquiatra y filósofo, que ha escrito algunos libros, aparte de artículos de investigación, algunos libros como Vida después de la vida, que se convirtió en un bestseller, pues donde cuenta este tipo de experiencias. Melvin Morse, también médico, que atendía urgencias en un hospital infantil. Entonces,
tuvo la oportunidad de conocer casos de niños que entraban en muerte clínica y que describían también una experiencia exactamente igual que la de los adultos. Tiene un libro titulado Más cerca de la luz, donde cuenta estas experiencias de los niños. Wim van Blommel, cardiólogo holandés, también ha escrito libros y artículos sobre esto. Peter Fenwick, Sam Parnia, todos ellos liderando estudios a nivel científico sobre experiencias cercanas a la muerte. Hay muchos, aquí tenemos también un par de libros, La verdad en la luz o Qué pasa cuando nos morimos, donde cuentan a nivel divulgativo los resultados de su investigación. Otros autores, aquí tenéis por ejemplo Jeffrey Long con Evidencias del Más Allá, en España Al otro lado del túnel del doctor José Miguel Gaona, o Yo vi la luz del doctor Enrique Vila. Pues todos estos investigadores, a raíz de estudiar las experiencias cercanas a la muerte, están llegando a las mismas conclusiones. La primera, que la experiencia cercana a la muerte no es ninguna alucinación, sino que es una experiencia real, que nos está diciendo que la conciencia sobrevive a la muerte del cuerpo físico. Es decir, que no se acaba ahí la vida, continúa, no ligada al cuerpo físico, pero nuestra vida continúa. Se ha hecho, en algunos estudios se ha calculado qué porcentaje de personas van a tener una experiencia cercana a la muerte en algún momento de su vida. Y más o menos todos los estudios llegan a un porcentaje en torno al 4 o 5%. Esto quiere decir que de una población de unos 9.000 millones de personas, pues el 4 o el 5% son cientos de millones, ¿no? Entonces, eso quiere decir que la típica frase que decimos de es que no sabemos lo que hay más allá de la muerte porque nadie ha vuelto para contarlo, es mentira. O sea, han vuelto millones de personas. Lo que pasa es que pues, durante mucho tiempo no se les ha dado crédito a su testimonio, ¿no? Se han calificado como experiencias de alucinación y con eso se ha querido cerrar una evidencia que está ahí para ayudarnos a saber lo que pasa cuando nos morimos y qué es lo que viene después. Hablemos ahora también de las experiencias de los moribundos, porque también tienen un cierto parecido a las de las experiencias cercanas a la muerte. Muchas personas cuando están en el final de la vida empiezan a tener conversaciones con personas que solo ven ellos, generalmente que ellos identifican con seres queridos que ya han fallecido o con seres de luz, y parece ser que lo que pretende esa comunicación es prepararles para esa transición que están haciendo hacia el otro lado, ya que desde este lado les ayudamos poco, porque tenemos tanto miedo a la muerte como ellos. Pues del otro lado intentan echarles un cable para que dejen este mundo de una manera tranquila, sin temor, y que puedan continuar su vida en el más allá, pues siendo bienvenidos por los seres que ellos conocieron en vida, ¿no? Porque es la manera en que ellos pues, van a tener más confianza. Estas experiencias son muy, muy comunes también. Si no, preguntarles a las personas que trabajan en centros de mayores, ¿no? O que trabajan en los hospitales, ¿no? Cuando las personas están en ese estado, pues suelen contar este tipo de experiencias. Algunos investigadores que se han dedicado a estudiar estos casos, la doctora Elizabeth Kubler-Ross, psiquiatra, y también el doctor Peter Fenwick, tiene también libros sobre ese tema. La muerte, un amanecer o el arte de morir. Hablemos ahora de las personas que afirman recordar vidas pasadas. Algunos de esos recuerdos son espontáneos, sobre todo en niños de corta edad, mientras que otros se pueden obtener a través de hipnosis regresiva. También hay científicos que se han dedicado a estudiar estos casos, como el doctor Ian Stevenson, que en la Universidad de Virginia, en Estados Unidos, lo que ha intentado es comprobar si lo que estos niños recuerdan corresponde al recuerdo de vivencias de una persona que ya ha fallecido antes de que naciera. Si consigue comprobar que realmente
si consigue verificar que estos recuerdos son reales, pues lo considera un caso real de recuerdo de otra vida. Pues en ese trabajo de investigación consigue reunir una base de datos con más de 2.500 casos de niños, los cuales se confirma que sus recuerdos son reales, que pertenecen a vivencias de personas que ya han fallecido antes de que esos niños nacieran. Esto lo he explicado en diferentes artículos y en algunos libros, como 20 casos que hacen pensar en la reencarnación o niños que recuerdan otras vidas. Jim Tucker ha continuado ese trabajo también en la Universidad de Virginia, con artículos de investigación y un libro titulado Vida antes de la vida, los niños que recuerdan vidas anteriores. Estos son otros autores que han escrito libros sobre recuerdos de otras vidas en adultos que se han obtenido a través de hipnosis regresiva. Es decir, que la evidencia está ahí. Existen otras vidas, o hemos vivido otras vidas antes de la actual. Hay personas que afirman haber contactado con seres que ya han fallecido. Algunos de esos contactos se producen durante el sueño o en el estado de duermevela, ese momento que no estamos ni despiertos ni durmiendo. Es un momento de especial sensibilidad, pues es entonces cuando la persona que ha fallecido se comunica con los que están aquí para hacerles saber que ellos siguen vivos, que están bien, que no debemos sufrir por ellos, sino que lo que tenemos que intentar es superar el dolor y continuar con nuestra vida e intentar ser lo más felices posible, hasta que llegue el momento del reencuentro. También hay personas que tienen este contacto con seres fallecidos de una manera más habitual. Podríamos decir que a través de una cualidad, como un sexto sentido, llamémosle mediunidad, por el cual pues, los seres del otro plano pueden contactar a través de ellos. En la Universidad de Arizona intentaron comprobar si realmente esta comunicación es posible, con un experimento. Buscaron a estudiantes de su universidad que hubieran tenido la pérdida de un ser querido, y les pidieron que dieran información detallada, personal, de esas personas fallecidas. Luego buscaron a una serie de mediums que eran de confianza para ellos y les pidieron a ver si era posible que esas personas fallecidas, familiares de los estudiantes, pudieran contactar y hablar de sus propias vidas. Y luego lo que hicieron fue comparar la información obtenida de los estudiantes con la obtenida de los mediums. Resulta que el grado de coincidencia era tan grande pues que no tuvieron otra conclusión que realmente el contacto era real, ¿no? Que es posible que la comunicación con seres ya fallecidos a través de personas con esa sensibilidad especial. Hay diferentes artículos de investigación sobre el tema y también publicaron un libro titulado Los experimentos después de la vida, donde presentan evidencias científicas de que realmente existe la vida después de la muerte. Y ahora viene aquí de la cuestión lo que yo llamo informaciones del otro lado, que nos van a servir para contestar a las preguntas que nos estamos haciendo. ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Y cuál es el sentido de la vida? La primera cuestión sería esta de aquí, que todos nosotros somos inmortales, desde el punto de vista espiritual, lógicamente. Es decir, que nuestra vida en realidad nunca termina. Desde este punto de vista, la muerte física solo sería una etapa de transición en la que nos trasladamos de vivir al mundo espiritual, que es en realidad desde donde hemos venido, ¿no? En ese lugar nos vamos a reencontrar con los seres queridos que se fueron al otro lado antes que nosotros. También se nos dice que existe un plan para cada uno de nosotros, que lo que pretende es que vayamos creciendo en nuestra capacidad de amar, a base de experimentar en el plano físico con libertad. Y que las pruebas que enfrentamos en la vida no son casualidad, son pruebas que elegimos nosotros antes de nacer. Eso está relacionado, aparte de con nuestras necesidades evolutivas, con lo que hemos hecho en vidas anteriores. Es decir, que si nacemos en una familia determinada, en un lugar del mundo determinado, no es al azar, eso es elegido por nosotros antes de nacer, con el propósito de que nos sirva en nuestro proceso de evolución.
Podríamos decir que nuestra vida no es una película, es un capítulo de una serie muy larga, un culebrón diría yo, porque tiene muchos capítulos. Si intentamos encontrarle sentido al capítulo 125 del culebrón sin haber visto los anteriores, pues nos resultará un poco difícil. Lo que pasa es que sí que sabremos que el argumento de ese capítulo enlaza con lo que ha pasado en los capítulos anteriores, ¿no? Entonces, de la misma manera, para nosotros poder entender el argumento de nuestra vida, necesitaríamos recordar lo que ha pasado en vidas anteriores. Aunque no recordemos, sí que podemos suponer que está relacionado. Y el saber que está relacionado y el saber que tiene un propósito nos hará enfrentar las circunstancias difíciles de la vida con mayor entereza, sabiendo que el propósito es bueno, es que vayamos evolucionando. Para saber cómo es la evolución también necesitamos conocer cuáles son las reglas del juego, lo que yo llamo las leyes espirituales, que básicamente son 4. La ley de la evolución, la ley del libre albedrío, la ley de la justicia espiritual y la ley del amor. Voy a intentar explicar brevemente cada una de ellas de una manera sencilla. La ley de la evolución lo que dice es que todos nosotros somos creados iguales, como espíritus ignorantes, pero con la potencialidad de aprenderlo todo. Podemos decir que somos semillas espirituales. Esa semilla, a raíz de ir ligándose a las formas de vida del mundo material, desde las más sencillas a las más complejas, irá germinando, irá creciendo y poco a poco se irá convirtiendo en un árbol gigantesco, podríamos decir, en un espíritu cada vez más evolucionado. Para ello necesita mucho tiempo. Mucho tiempo significa muchas vidas. El espíritu inmortal, a través de experimentar en el plano físico, poco a poco irá desarrollando sus capacidades. Una de las capacidades más importantes es la capacidad de amar. Podríamos decir que es la razón de nuestra existencia, el ir desarrollando nuestra capacidad de amar con el objetivo de ser cada vez más felices. Esa experiencia no solo se obtiene de la vida en el plano físico, también se obtiene de la vida en el plano espiritual. En realidad lo que va haciendo el espíritu es ir alternando periodos de vida en el mundo material con periodos de vida en el mundo espiritual. Y de ese ir y venir, en cada uno de los mundos va aprendiendo algo diferente, algo que no puede aprender en el otro. Podríamos decir que en el mundo espiritual hacemos el examen teórico y en el mundo material el examen práctico, como en el examen de conducir. En el examen de conducir primero tú aprendes las normas, te dan consejos, pero hasta que no te pones delante del coche, o sea, te pones al volante del coche y empiezas a conducir, pues no sabes si tienes claro lo que has aprendido a nivel teórico. Pues lo mismo le ocurre al espíritu. El espíritu en el mundo espiritual se prepara para las pruebas y en el mundo material las vive, las experimenta y de ahí pues evoluciona si consigue superar esas pruebas. Y así, vida tras vida, a través de muchas experiencias, el espíritu se va volviendo cada vez más perfecto, aunque sea por caminos a veces un poco tortuosos. Es decir, que la diferencia que hay entre unas personas u otras no es que sean creados diferentes. La diferencia es el tiempo de evolución y el uso que se haya hecho de ese tiempo. Hay espíritus que evolucionan más rápido, otros que evolucionan más lentos. Hay espíritus que en épocas evolucionan rápido y en otras épocas evolucionan más despacio, según su voluntad. Porque hay una ley también espiritual muy importante que dice que el espíritu es libre para decidir respecto a su destino. O sea, que tiene las riendas de su evolución. Esta ley es la ley del libre albedrío. O sea, que nosotros en realidad podemos hacer lo que queramos, no estamos obligados a evolucionar. Pero sí que es cierto que si no evolucionamos y nos estancamos, sufrimos. Y a veces el espíritu llega a un momento que ya se cansa de sufrir tanto, ¿no? Entonces eso es como el impulso que le hace buscar evolucionar, ¿no? El deseo de ser feliz.
y el experimentar la felicidad. Esa necesidad de libertad para el espíritu es la que justifica también el que encarne en el mundo material con un olvido temporal del pasado, con un olvido temporal de la realidad del plano espiritual, de que existen guías, de que existe un Dios, porque de esa manera el espíritu goza de mayor libertad de acción. No se siente presionado por los guías, no se siente presionado por el saber que existe un mundo espiritual que, tutela la evolución de cada espíritu. Y en esas condiciones, cada uno actúa tal y conforme es, en completa libertad. Dicho de otra manera, si la evolución fuera, volviendo a utilizar el ejemplo de la semilla, si la evolución espiritual fuera el crecimiento de una semilla, podríamos decir que la siembra es libre. Cada uno de nosotros puede hacer lo que quiera con su evolución. Sin embargo, existe otra ley, llamada la ley de la justicia espiritual, que nos dice que, aunque la siembra es libre, la cosecha es obligatoria. Dicho de otra manera, que lo que tú haces, al final va a repercutir en ti mismo, aunque tú no seas consciente de ello. Dicho de otra manera, lo que haces a los demás, en realidad te lo estás haciendo a ti mismo. Aunque tarde mucho entre el momento en el que actúes y el momento en el que recibas. Esto podemos resumir la ley del libre albedrío y la de la justicia espiritual utilizando esta analogía de la cosecha o del cultivo. El espíritu, por su ley del libre albedrío, puede sembrar libremente, o sea, la siembra es libre, pero la cosecha es obligatoria. Eso ya lo dijo Jesús. Se siembra o se cosecha lo que se siembra, pero nadie lo entendió. ¿Por qué? Porque se ha borrado del mensaje de Jesús la reencarnación. O sea, Jesús habló de la reencarnación. Porque de otra manera, ¿cómo se puede entender que se cosecha lo que se siembra? Si solo admitimos una única vida, nos daremos cuenta de que hay personas que siembran mal y nunca llegan a cosechar el mal que han hecho. Por ejemplo, personas muy poderosas que han cometido genocidios o han causado guerras y por el poder que han tenido se han muerto tranquilamente de rositas porque ningún poder del mundo les ha juzgado, ¿no? Por el otro lado veremos el caso de personas que actúan bien en la vida, son buenas personas y todos son calamidades en su vida, ¿no? En el primer caso diremos qué injusta es la vida, que este que ha actuado mal no haya recogido el mal que ha sembrado, y en la segunda diremos qué injusta es la vida, este que ha obrado bien no ha recogido el bien que ha sembrado. Y es que a lo mejor estamos hablando de episodios diferentes de la vida de la misma persona. Es decir, la cosecha no viene al día siguiente de la siembra, tarda un tiempo. Y a lo mejor tarda varias vidas, porque necesita de que el espíritu sea consciente de que ha obrado mal y quiera rectificar. Entonces esa rectificación vendrá en otra vida, no en la misma. Y esa persona bondadosa que le va todo mal en la vida, puede ser que sea ya ese espíritu que se está enfrentando a la mala cosecha de una siembra mala de una vida anterior. Por lo tanto, simplemente hace falta admitir la reencarnación para poder entender cómo funciona el mundo y cómo funcionan las leyes que gobiernan el mundo. Y entonces entenderemos que no hay injusticia, solo hay consecuencias. Solo hay consecuencias. Como digo, de la noche a la mañana no se puede recoger lo que uno siembra, se tarda un tiempo. Tanto en recoger una buena cosecha como en recoger una mala cosecha. Y la última ley, la ley del amor, nos dice que en realidad todo el universo está armonizado por el amor que existe entre los seres que forman parte de la creación. Gracias al amor, los seres más avanzados, por amor a los que lo están menos, les ayudan en ese proceso de evolución. Es como una cadena de favores que se va estableciendo entre todos los seres. El que está más avanzado siempre puede ayudar al que está menos. Y así el que está un poco más al que va por debajo y así sucesivamente.
Y alguien dirá, bueno, pues entonces, ¿por qué no viene Dios a arreglar los males del mundo? Si existe y es infinitamente amoroso, ¿por qué no viene a arreglar los males del mundo? Pues porque Él también respeta la ley del libre albedrío. Es decir, deja que el ser humano se enfrente a las consecuencias de sus actos. Porque si viniera Dios a arreglar los males del mundo, ¿en qué evolucionaríamos nosotros? Imaginad que lo hace. Viene, ve el mundo como está, a punto de que estalle una tercera guerra mundial, además nuclear, y dice, bueno, pues ya se acabó el juego, ya no, esto no va bien así. Y entonces coge a todos los poderosos, les quita todo su poder, destruye todas las armas y reparte todas las riquezas por igual a todos los seres que viven en este mundo. Y ya dice, bueno, pues ahora ya está, tiene que ir todo bien, me voy. Cuando pasan 100 años, dice, voy a echar un vistazo a la Tierra que no me he quedado tranquilo. Y entonces cuando vuelve a la Tierra se da cuenta de que las cosas están peor que la primera vez que intervino. ¿Por qué es tan peor? Pues porque el que era egoísta sigue siendo egoísta. El que deseaba el poder habrá buscado la manera de hacerse con el poder. Y así de esa manera el ambicioso le habrá quitado al otro lo que era suyo para hacerse más rico y más poderoso, ¿no? O sea, no habría servido de nada, porque tiene que nacer del ser humano. El querer compartir, el preocuparse por el bienestar de todos, no solo de sí mismo, tiene que nacer de uno mismo. Si Dios estuviera permanentemente interviniendo para arreglar los males del mundo, siempre nos quejaríamos diciendo, es un dictador, nos está jorobando, mira, yo 100 años, o sea, 50 años de mi vida he hecho un imperio y ahora ha venido este y en un día me lo ha quitado. Diríamos eso. Bueno, pues entonces Dios nos deja nuestro aire y que nosotros al final cosechemos las consecuencias de nuestros actos, ¿no? Aún así siempre tenemos ayuda del mundo espiritual. De una manera muy sutil tenemos guías que nos van ayudando, nos van sugiriendo, nos hablan a la voz de la conciencia, nos dan sueños para que sepamos ir por el buen camino, si es que decidimos ir por él, porque tenemos la libertad de no ir por ese camino. Si nos equivocamos, si nos desviamos de la ruta, siempre tendremos la oportunidad de, desde donde estamos, poder continuar el camino de la evolución, como el GPS, ¿no? Cuando el Google Maps, ¿no? Que te equivocas de camino y enseguida te recalcula la ruta. Ahora voy a tardar 1 hora más. Bueno, pero no haberte equivocado, pero bueno, tienes la posibilidad de enderezar la ruta. Si te desvías más, pues tardarás más tiempo. Pero más o menos es así el proceso de evolución. Tú puedes ir a donde quieras, pero si quieres conseguir llegar a evolucionar, pues tendrás que enfocar tu camino de la forma adecuada, ¿no? Para mí el objetivo de la evolución es alcanzar la felicidad en su grado máximo a través del desarrollo de los sentimientos de amor. Todas las pruebas de la vida giran en torno a eso, aprender a amar. Cada uno, antes de nacer, ya se elige las pruebas que considera que le van a ayudar a aprender un poquito sobre el amor. Si al final de la vida la supera, pues ya vendrá con otras pruebas diferentes para otra vida, más avanzadas. Y si no la supera, pues vendrá a pasar por las mismas o semejantes, hasta que aprenda. Todo elegido por uno mismo, con ayuda y asesoramiento de nuestros guías, pero siempre elegido por uno mismo. Cuanto más avanzado está el espíritu, más libertad va a tener a la hora de elegir. Quiero decir, el espíritu es como el niño que se hace mayor. Cuando el niño es pequeño, los padres eligen todo por él. Y a medida que el niño va creciendo, va adquiriendo capacidades, pues se le va dando autonomía. Hasta que llega un momento que es la adolescencia más o menos, que el niño dice, no, ahora yo ya quiero decidir por mí mismo. Pero, como es inexperto, pues se equivoca mucho, ¿no? Los padres ahí intentan aconsejarle bien, los hijos se enfadan con los padres con los hijos. Pero bueno, después de
de vivir ciertas cosas y ha cogido un camino, digamos, equivocado, luego con el tiempo experimenta ese dolor, luego digo, ¿cuánta razón tenían mis padres, no? Pero ya lo ha tenido que vivir él mismo para darse cuenta, ¿no? A veces no, a veces no acepta los consejos y eso le evita problemas, ¿no? Pues de esa manera el mundo espiritual siempre está intentando aconsejarnos para que seamos lo más felices posible y tengamos el mínimo sufrimiento posible causado por nuestras malas decisiones que proceden de la escasez de amor, del egoísmo. Por eso las pruebas de la vida podríamos decir que son consecuencias de lo que hemos hecho en otras vidas, muchas veces donde hemos actuado con egoísmo y entonces pues al actuar con egoísmo hemos hecho daño a otros. Por eso ahora pues vivimos en nuestras carnes la misma experiencia, seguramente recibiendo los actos de otras personas que fueron igual que nosotros en la otra vida. Y de eso pues aprendemos, ¿no? El objetivo es la evolución, no el castigarnos. O sea, el mundo espiritual no pretende vengarse de nosotros, solo pretende que aprendamos realmente cuál es el camino del amor, aunque sea a través de experiencias duras. Para mí la palabra evolución significa aprender a amar. Para aprender a amar es tan importante amarse a uno mismo como amar a los demás. Es decir, no hay que olvidarse de uno mismo. El amor a uno mismo es tan importante como el amor a los demás. Pero lo que hay que intentar es darse cuenta que muchas veces cuando creemos que nos estamos amando a nosotros mismos, lo que estamos haciendo es dejarnos llevar por nuestro egoísmo. Hay que saber distinguir lo que es amarse a uno mismo de lo que es dejarse llevar por el egoísmo. Dentro del amor, como digo, para mí el primer paso es amarse a uno mismo y luego al amar a los demás tiene diferentes facetas. El amor en la pareja, el amor con nuestros seres queridos, familiares, amigos, y luego el amor al prójimo, son personas que no tienen ningún vínculo directo con nosotros. Voy a dar unas pequeñas pinceladas de algunas cosas importantes y ya pues os dejo paso a vosotros y si queréis preguntar cosas, pues las preguntáis. Bueno, primera cosa importante, ¿qué es amarse a uno mismo? Para mí eso se refiere a reconocer cuáles son nuestras necesidades afectivas y nuestros sentimientos y pasar a desarrollarlos para que sean el motor de nuestra vida, para que los actos que decidamos sean un reflejo de lo que sentimos. Y mucha gente esto nunca lo llega a experimentar. O sea, hay poca gente que llega a vivir de acuerdo con lo que siente. Porque para amarse a uno mismo es necesario conocerse a uno mismo primero. Y a veces conocerse a uno mismo implica saber distinguir lo que sentimos de lo que pensamos. Porque dentro de lo que pensamos está la influencia de toda la educación que hemos recibido. Y si es una educación represiva con los sentimientos, podemos estar actuando de acuerdo con lo que pensamos, pero en contra de lo que sentimos. Y eso nos hace sufrir. Un ejemplo muy típico. Imaginaros una mujer que se casó cuando era joven, pero después de un tiempo se ha dado cuenta de que no está enamorada del marido. Si esa mujer reconociera lo que siente, pues le diría al marido, no estoy enamorada. Y por eso ni soy feliz yo, ni te puedo hacer feliz a ti. Vamos a dejar la relación. Y ya se habría acabado el problema. Pero resulta que esta mujer fue educada en una educación tradicional que le decía que el matrimonio era para toda la vida y que romperlo es un pecado. Pues entonces dirá, no, esto que estoy haciendo yo, o sea, que estoy sintiendo yo está mal. Lo que tengo que intentar es aguantar en esta relación hasta que se muera el primero, hasta que la muerte nos separe, ¿no? Como dicen en la iglesia. Creyendo que eso es lo que Dios pide o espera, o que así será buena persona, ¿no? O puede tener miedo a la reacción de la pareja, o a la reacción de los familiares, amistades, que tienen esa misma forma o han sido educados de esa misma manera. Y sabe que si toma esa decisión le van a hacer bullying. Entonces, pues dice, bueno, pues voy a continuar con esta vida, ¿no? Lo que hago es lo que me han enseñado que tengo que hacer. Pues esa es una mujer que no se ama a sí misma, porque está actuando de acuerdo con lo que
le han educado, pero en contra de lo que siente. Entonces es desgraciada. Y si es desgraciada ella, poca felicidad va a transmitir a los demás. Será todo muy esforzado. No podrá hacer feliz a su pareja tampoco. Por eso digo que, en este caso, la solución es que esa mujer reconozca que no está enamorada y que tiene el derecho de dejar la relación. Que Dios no le ha obligado a casarse, por tanto, no le va a obligar a continuar casada. Esas son decisiones que toma el ser humano. Luego ya la Iglesia pone lo de que lo que ha unido Dios, que no lo separe el hombre. Pero no es Dios el que ha dicho eso. Es la Iglesia. Por eso intentemos actuar desde el sentimiento y siendo valientes, aunque eso no guste a los demás. Otra cosa importante en el tema del amor, en este caso del amor a los demás, saber distinguir lo que es verdadero amor a los demás de lo que es egoísmo disfrazado de amor. Para mí el amor verdadero a los demás ha de ser libre e incondicional. Es decir, tú no puedes obligar a nadie a que te quiera, ni te puedes obligar a querer a alguien a la fuerza, y no deberías hacer las cosas por alguien a quien quieres esperando algo a cambio. Debe ser incondicional totalmente. Alguien dirá, sí, pues si yo me identifico con eso. Pero yo, por ejemplo, a mis hijos daría mi vida por ellos. Pero con todo lo que estoy haciendo por ellos y mira cómo me lo pagan. Eso más de uno lo habrá dicho. A partir de hoy ya no, porque se va a acordar de lo que voy a decir ahora. Y es que en esa forma de querer, del mira cómo me lo pagan, estamos reconociendo que no es tan incondicional lo que hacemos. Sí que esperamos algo a cambio. ¿Y qué es lo que esperamos? Que nuestros hijos hagan lo que nosotros queremos. Por tanto, tampoco estamos respetando la libertad. Es decir, que en esa forma de querer, del mira cómo me lo pagan, hay una parte egoísta. Esto es lo que normalmente se llama amor posesivo y que en el libro llamamos el apego. La persona que siente apego cree que la persona amada es de su propiedad y eso le da derecho a decidir por ella. Y eso pasa mucho con los hijos y con la pareja. Sobre todo si hay un contrato de matrimonio firmado. Pensamos que ahí hemos comprado a la otra persona. Y eso no es así. No es así. Entonces, fijaos todavía que hay la mitad del mundo, o más, que todavía los padres arreglan los matrimonios de los hijos. Y si no hacen caso, sobre todo a las mujeres, las matan. Ya se han dado casos, ¿no? De países como Pakistán o Afganistán o sitios de estos que le han arreglado el matrimonio, ellas se han escapado y luego las han cogido y la propia familia las ha matado. Y además ellos se creen que ellos están en lo correcto y que las mujeres son las que están actuando mal. ¿Qué mentalidad tienen esas personas para pensar así? Eso es un egoísmo del más primitivo, ¿no? Diría yo, primitivo. Que después de 2000 años, que en la época de Jesús ya lo hacían, todavía estemos así en partes del mundo, pues es horrible, ¿no? Pero es que todavía quedan flecos de todo eso. Todavía quedan flecos de todo eso y el ejemplo está ahí, ¿no? En la sociedad, el machismo, lo que causa, la cantidad de mujeres asesinadas por sus exparejas. Y al revés también hay casos, ¿eh? No pensemos solo que es un tema de mujeres hacia hombres. O sea, es en general el egoísmo de pensar que tu pareja le pertenece y que si no está contigo ya no es para nadie y le quitas la vida o le haces la vida imposible. Eso forma parte de esa forma de querer posesiva. La persona que hace eso se cree que está enamorada, pero a eso no le podemos llamar. Eso es apego y es egoísmo. Por eso tenemos que intentar quitar todo eso de nuestra vida, ¿no? Yo lo estaba enfocando con el tema de las parejas, pero en general en la vida tenemos que intentar ser más empáticos con los demás para no dañarles, ¿no? Ese sería el primer paso. Amar al prójimo es muy difícil, pero por lo menos intentemos no dañarles. Entonces intentemos ser respetuosos con los demás, intentemos respetar la libertad de sentimiento, la libertad de creencias, de ideas. Cuando digo respetar la libertad de sentimiento me refería a esos casos de personas que dicen yo no quiero continuar esta relación. Pues dejarla tranquila a esa persona, no ir detrás de ella a joderle la vida.
hasta que vuelva, ¿no? Pero ¿cómo va a volver? ¿En qué condiciones? O sea, será una persona esclavizada y anulada. Respetemos la libertad de sentimiento, respetemos la libertad de creencias, de ideas. Si tenemos conflictos, intentemos resolverlos de forma pacífica, sin utilizar ni violencia física ni psicológica. Intentemos defender nuestros derechos, eso está bien, reivindicar nuestros derechos, pero intentemos hacerlo sin invadir los de los demás. Intentemos ser empáticos y respetuosos, defender nuestras ideas y convicciones sin tratar de herir ni ofender. Porque si en el camino de defender nuestras ideas, por muy en la razón que nos creamos, si al hacerlo humillamos, calumniamos, difamamos, aunque nuestra causa sea justa, nuestro comportamiento será injusto. Como el que lucha por la paz, claro, quiere la paz, pero está luchando en una guerra. Es difícil, ¿no?, compaginar ambos casos, ¿no? Intentemos no actuar movidos por el egoísmo para perjudicar a los demás. El odio, la intolerancia, la calumnia, la envidia y la hipocresía nunca están justificados. En cualquier ámbito de la vida, sea la familia, la pareja, con los hijos, con nuestras amistades, con nuestros compañeros de trabajo, no veamos al prójimo como a un enemigo, un rival o un competidor, sino como a un hermano, que es en realidad lo que es. Aunque esto no sea evidente para la mayoría, que todos somos hermanos. En general hay un consejo muy sencillo, que es este que está aquí. No hagas a los demás lo que no quisieras que te hicieran a ti, o trata a los demás como quisieras que te trataran a ti. Eso es muy sencillo. Solo cuando dejemos de actuar con interés, sin pedir algo a cambio de lo que hacemos, estaremos cerca de alcanzar el amor incondicional. Y ya para acabar por mi parte, deciros que para mí la evolución espiritual, que es para lo que estamos aquí, gira en torno a dos conceptos: desarrollo de la capacidad de amar y eliminación del egoísmo. Cada uno estamos en una fase de ese proceso. Que el destino de todos nosotros es aprender a amar de forma incondicional. Cada uno, con las pruebas que ha elegido, va dando un pequeño paso hacia ese proceso, y de esta manera alcanzaremos la verdadera felicidad. Intentemos vivir de acuerdo con nuestros sentimientos e intentemos respetar la libertad de sentimiento de los demás. Si lo miramos bien, todo el sufrimiento del mundo tiene el mismo origen: la ausencia de amor. Llamémosla egoísmo. Esta es la causa de todos los males del mundo. Es la causa de la infelicidad, del sufrimiento de todos los seres. El mundo está enfermo de egoísmo. Y el único remedio es el amor. No son las vacunas ni nada más, es el amor. Eso lo sanará todo. Igual que la suma del egoísmo de cada persona puede hacer del mundo un auténtico infierno, cuando ese egoísmo se transforme en amor, la suma del amor de cada persona transformará el mundo en un paraíso. En nuestra voluntad está el hacer esa transformación del interior hacia el exterior, desde el egoísmo hacia el amor, porque con el cambio del interior al exterior, el mundo entero cambiará. Ya para acabar, haceros referencia a una película, El Profeta del Desierto. Es una película que hemos rodado unos cuantos amigos, intentando recrear lo que fue la vida de Juan el Bautista, pero no desde un punto de vista religioso, sino más en sintonía con el mensaje de hoy. Pensamos que Jesús, que Juan y todos los que les acompañaron ya conocían todo esto y lo intentaron transmitir al mundo, pero con el tiempo ese mensaje se ha tergiversado, ¿no? Se han omitido cosas importantes, otras se han cambiado y solo ha quedado unas pequeñas partes, ¿no? La película está en YouTube, la podéis ver en cualquier momento si buscáis El Profeta del Desierto. Ahora estamos en el rodaje de la segunda parte. Bueno, ahora tiene 1.800.000 en español y 1.500.000 visualizaciones en portugués. Como digo, ahora estamos rodando la segunda parte, donde
Continuaremos con la vida de Juan el Bautista y aparecerá un personaje fundamental en la historia, que es María Magdalena. Pues eso, con la filosofía de que se aclare un poco lo que pasó en aquella época, que ya se han dicho tantas cosas que la mayoría no son, que pensamos que es importante. Y ahora os diré una cosita sobre la peli. Intentaremos que esté disponible ya para el día de San Juan, o sea que se estrene el día de San Juan como la otra. También hablaros de mis 2 libros, Las leyes espirituales y la ley del amor, que los podéis descargar gratis en internet. Si ponéis en Google Las leyes espirituales, llegaréis a mi blog y ahí los podéis descargar. Si queréis, os apetece más leerlos en papel, hemos traído libros en papel. Los libros valen 2 euros cada uno para pagar los gastos de la imprenta, o sea, no hay ánimo de lucro. Y ahí después, pues, si queréis, ahí está mi mujer con los libros, y si no los tenéis, lo podéis conseguir. Y lo que os comentaba de la película, lo digo abiertamente a ver si a alguien le apetece. Digamos que ya estamos rodando las últimas escenas y lo que necesitamos es doblar algunos personajes, el doblaje. Entonces, casualmente todos los que faltan por doblar, que no hemos encontrado doblajes, son hombres y son la mayoría de cierta edad, ¿no? O sea, papeles entre, pues, algunos de 50, 60, 80, o sea, 70, hombres ya con una determinada edad. Lo digo por si alguien tiene buena voz y le apetece participar en el doblaje. Hombres, porque mujeres ya sí que tenemos la colaboración, pues que nos lo diga y nada, contactaremos con ellos. No se cobra nada, quiero decir que sepáis que no. Se hace de forma altruista. Nosotros no ganamos nada de esto, entonces no podemos pagar tampoco. La gente que ha participado en la película lo ha hecho de esa manera, todos han sido colaboraciones gratuitas y pues ahí está el resultado de la primera, y esta segunda pensamos que está mejor hecha y que trae también un mensaje muy, muy positivo. Así que pues si alguien quiere participar en el doblaje, y pues que al final de la charla pues nos lo diga y nos comunicaremos. Y ya pues agradeceros vuestra atención. Si queréis preguntar o comentar algo, es el momento. Gracias.